Esta película emplea representaciones dramáticas. Todas las palabras pronunciadas por los actores son citas exactas sacadas de entrevistas, periódicos y memorias de aquellos que lucharon. Corea, la guerra inacabada. Donde el río San Lorenzo empieza a desembocar en el mar el 10 de noviembre de 1950, a las aldeas que bordean la orilla del río al norte de la ciudad de Quebec, está a punto de ocurrirles un extraño y terrible suceso. Pocos son aún los aldeanos que saben que aquel suceso está ligado directamente a uno de los secretos más terribles de la Guerra de Corea. En aquel día de noviembre la historia empieza en la Goose Bay, en el Labrador. Un bombardero B-50 del Comando Aéreo Estratégico va a despegar con una carga secreta. La carga es la bomba más grande del arsenal de Estados Unidos, la Mark IV. Con un disparador nuclear de 9 kilos, la convierte en una bomba nuclear. La bomba es cargada sin el disparador. Sin embargo, las 3 toneladas de su potente explosivo la hacen la bomba más grande convencional jamás lanzada. En los albores de la Guerra de Corea, 5 meses antes, Estados Unidos solicitó permiso secretamente a Canadá para desplegar un escuadrón de ataque atómico en la Goose Bay, solo a 5 horas de vuelo de las ciudades fijadas como objetivos de la Unión Soviética. El B-50 está devolviendo una de sus bombas a su base en Estados Unidos cuando, sobrevolando el San Lorenzo, el avión tiene de pronto un problema en los motores. Primero uno, luego el otro. Siguiendo los procedimientos de emergencia, el piloto dispone la expulsión de la bomba. Preparándola para que explote a los 775 metros de altitud. Son las 4 de la tarde, un momento para el recuerdo para los que estaban abajo. Los periódicos del día siguiente informan de una explosión que ha hecho temblar la tierra, produciendo una columna de humo amarillo de casi 1 kilómetro de alto. Los aldeanos afirman que el suelo tembló en unos 40 kilómetros a la redonda. La historia de portada es relegada enseguida. Las autoridades mienten, diciendo que era un vuelo de rutina y que la explosión tan solo era una pequeña bomba para prácticas. Esto es parte de la historia secreta de la Guerra de Corea, el camuflaje del enorme plan nuclear clandestino que se estaba llevando a cabo en caso de que Estados Unidos y sus aliados no tuvieran otros medios para ganar la guerra. Pero antes de recurrir a la bomba, el más famoso general norteamericano lanzaría una desesperada invasión naval sobre Corea. Capítulo 2. Entra el dragón. Este es el puerto de Incheon, en Corea del Sur. Hace más de 50 años, los marines norteamericanos tomaban al asalto este bastión, sorprendiendo a sus defensores comunistas. Hace 50 años vine aquí a luchar. Hoy en Incheon, la sorpresa es diferente. Un momento de serenidad y de emoción para los veteranos visitantes cuando la clase de una escuela local visita el monumento. Mirad. Fue una guerra siniestra.
vio sufrir a los niños coreanos cuando él no era mucho más mayor. Así que este es un momento para saborearlo. Mi nombre, Donald. ¿Conocéis al pato Donald? Donald Gill. Don Gill, de Nueva Inglaterra, tenía 18 años y no estaba preparado para lo que le esperaba. Os enseñaré algunas fotos. Incheon, Seúl, la carretera. Este que sube corriendo por la calle soy yo. Incheon, Seúl, MacArthur, su ejército. Los soldados y los niños han venido a ver la estatua del controvertido general Douglas MacArthur en Incheon. Gill está aquí con el veterano canadiense John Bishop. John. Ambos tuvieron a MacArthur como su comandante en jefe. Este no me recuerda a MacArthur. Quizá no entonces. Este se parece más a Petain llegando a tierra diciendo: he regresado, ¿no? He pensado lo mismo, incluso siendo canadiense. Mucha gente le adoraba. Y a otros muchos no les importaba. Es fatal entrar en cualquier guerra sin la voluntad de ganarla. En la guerra, o ganas o pierdes, vives o mueres. Y la diferencia es de solo un parpadeo. Septiembre de 1950. El general MacArthur está en Japón en su cuartel general supremo para Asia con cara de resolución. Pero el comandante en jefe de 70 años está perdiendo la guerra en Corea. MacArthur está preparando un nuevo plan, una atrevida estrategia para cambiar el curso de la guerra en Corea. El plan es recoger a las tropas estadounidenses atrapadas en Pusan y desembarcarlas en Incheon para sorprender a los enemigos norcoreanos por detrás. Es un plan arriesgado. En Incheon las mareas son muy fuertes. Se retiran dejando bancos de lodo. Si el momento no es el preciso, la flota invasora varará y les convertirá en blancos fáciles. MacArthur desecha el peligro y hace honor a su reputación. Desembarcaremos en Incheon, declara, y les aplastaré. El 12 de septiembre de 1950, miles de tropas norteamericanas están embarcando en los buques de transporte que les llevarán a Incheon. Bill Childress, poeta y soldado, escribe sobre la sensación de subir a bordo de un buque de transporte. Nos apiñamos dentro como esclavos en alguna gigantesca pirámide, seleccionados por el faraón para su sepultura en contra de nuestra voluntad. Con una falta tremenda de barcos para la invasión, Estados Unidos utiliza los buques y las tripulaciones de la derrotada Marina Imperial japonesa. La flota de MacArthur soporta una tormenta en el Pacífico, pero sortea con habilidad la marea en Incheon y llegan a la orilla en 2 oleadas con 12 horas entre sí. Don Gill y los primeros marines llegan justo antes del amanecer y bajo el fuego. Trepamos el muro. Teníamos 2 escaleras de madera. Tuvimos que subir las escaleras para sortear el muro. La primera noche, mi pelotón no tuvo ninguna baja y cogimos a 17 o 19 prisioneros. Y veréis lo pardillo que era yo. No dejaba de oír el zumbido de abejorros. Así que le dije al sargento Evandov: sargento, este lugar está repleto de abejorros. Recordad que yo solo tenía 18 años. Y me dijo: ¿abejorros? Entonces se puso a escuchar un momento y oyó como una bala rebotaba en el suelo.
Y el ruido que hace al cruzar el aire es como el revoloteo de un abejorro. Y me dijo, estúpido novato, te están disparando, vete de aquí. Así que rodé hasta el otro lado de la carretera y se acabaron los abejorros. Una vez seguro Inchón, MacArthur desembarca. Su arriesgado plan ha tenido un brillante éxito. No presiente que este triunfo será su último hurra. El desembarco en Inchón y el avance de Estados Unidos ha cambiado el curso de la guerra y está teniendo un profundo impacto en todos los coreanos. Yu Chun-do es una médica jubilada que vive en Seúl, Corea del Sur. Pero en los otoñales días de 1950 se encontraba en el otro lado. Era una doctora que servía en el ejército de Corea del Norte. Se unió a su causa esperando construir una Corea revolucionaria, con reformas para el campo y el final del feudalismo. La ofensiva estadounidense hizo añicos sus sueños. A lo largo de todo el país, las fuerzas norcoreanas están siendo bombardeadas con napalm. Traían a los heridos. Todos los días había gente que perdía sus extremidades. Chicos monstruosamente hinchados debido a las bombas de napalm. Los marines están avanzando y los norcoreanos se retiran. El horror está llegando. Creo que era allí arriba. Con el veterano canadiense John Bishop, Dong-gil está tratando de encontrar el campo de batalla donde empezó la pesadilla. Está acercándose. El puente de este lado fue volado. Aquí es donde había un viejo malecón de tierra, con un asqueroso camino por encima. Entonces dijeron, primer pelotón, compañía Baker, adelante. Dong-gil echa la vista atrás, recordando cada momento de su entrada en el campo de maíz coreano, presintiendo la cercanía del enemigo. El enemigo norcoreano que no sabe que los norteamericanos están tan cerca. Un enemigo conocido por un nombre. Los coreanos se referían a ellos como Gooks. Los marines prepararon una emboscada y los norcoreanos cayeron directamente en ella. Dong-gil y su pelotón de 45 hombres de pronto se dan cuenta de que hay más, muchos más norcoreanos acercándose. Pero aún ignorantes de ello, los marines están en su camino. Nos superaban con mucho en número. Lo único a nuestro favor es que llegaban en grupos de 20 o 30 a la vez. Les disparamos a todos. Les tumbamos a todos. Fue despiadado. De los caídos, algunos se levantaban y empezaban a correr entre el maíz. Así no podíamos verles. A alguno le matábamos allí. Cuando mirabas atrás, todo lo que veías entre el maíz eran cuerpos. Ninguno de los nuestros resultó herido.
Al pasar junto a ellos, al grupo que disparamos, alguno se levantaba detrás de nosotros. Y si veías que venía alguno por detrás, te hacías caca. No tienen refuerzos. Los marines reciben ahora una cruda y aterradora orden: matar a los heridos. Alguien ordenó a uno que disparara a todos los que estaban en el suelo. Cuando disparas a un hombre en el suelo, rebota. La bala le atraviesa, da en el suelo, rebota y atraviesa su espalda y se levanta en el aire. Un chaval no quería hacerlo. Yo me puse muy nervioso. Temblaba tremendamente y le dije: dispárale a la cabeza. ¡Dispárale a la cabeza! Dispárales a todos en la cabeza. Y luego me dije a mí mismo: caray, ¿yo he dicho eso? Y entonces él empezó a dispararles a todos en la cabeza. Casi al final de esa acción, 2 soldados norcoreanos intentaron rendirse. Un amigo de Gil, Blanchard, recibe la orden de ejecutarlos. Estaba temblando y dijo en voz baja: no puedo. Así que cogimos a los 2 prisioneros. Luego, una unidad de los marines surcoreanos llegó hasta nosotros y alguien les entregó a nuestros 2 prisioneros. Pero alrededor de 15 minutos después, o 10 minutos desde detrás de ese montículo, oímos. Y nos miramos unos a otros como diciendo: ese ha sido el final de los prisioneros. Lo que hicimos, un ser humano normal no lo haría. Pero nuestros superiores, quien fuera, sargentos, tenientes, tenían la orden de proteger a sus hombres, porque si se hubiesen levantado, nos hubieran matado. Nadie cometió ningún crimen de guerra. A él, probablemente, eso no le ha dejado dormir. Digo él porque no sé quién fue. Seguro que no durmió bien desde aquel día, pero dio la orden correcta. Seúl. La capital de Corea del Sur muy pronto se convirtió en el campo de batalla de Dong-il y de la primera división de marines. Lucharon calle por calle, en cada edificio, con los fotógrafos de guerra metidos en todo el meollo, tratando de captar la acción. Margaret Higgins, del New York Herald Tribune, también está aquí, la única mujer corresponsal de guerra. Los marines de Estados Unidos abrieron un sangriento camino en la ciudad. El avance hacia el centro de Seúl fue particularmente duro para la compañía Charlie de la primera de marines. No sabíamos que la carretera estaba fuertemente minada hasta que un coche médico nos adelantó corriendo. Saltó por los aires justo delante de nosotros. De los 3 que iban, solo sobrevivió el médico, pero su cuerpo desgarrado y su cara hecha jirones y ensangrentada era una visión espantosa. Después de la batalla, el pelotón de Gil está en tal estado que camina por un campo de minas totalmente inconsciente.
La moral no existe en primera línea. Ganas una batalla y no pegas saltos gritando, soy el número 1. Todo el mundo está triste, afligido, y te sientes afortunado de seguir respirando. Pero a medida que va subiendo la escala de mando, empieza a haber moral y alegría por lo que se ha realizado. Los marines reconquistan Seúl y el general MacArthur vuela desde Japón para la celebración. Un oficial dice que le prestó más atención que a Incheon. Organizado el retorno de Syngman Rhee, se completa con un desfile de bienvenida por el regreso a la capital de Corea del Sur de los líderes derechistas. Me moví rápidamente para restablecer de nuevo el gobierno de Corea en Seúl. El presidente Rhee me agarró las manos y dijo, te admiramos. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Te amamos como al salvador de nuestra raza. Rhee está ahora bien posicionado para continuar una caza de brujas contra sus enemigos. En los siguientes 2 años, su régimen ejecutará a 100.000 oponentes. Vives si tienes suerte, mueres si no la tienes. Es una frase de uno de los poemas de Yu Chun-do. Después de servir como médica en el ejército de Corea del Norte, ahora se encuentra entre los refugiados intentando llegar a su hogar. Mientras iba caminando, los soldados norteamericanos que pasaban junto a mí me gritaban, nena, ¿a dónde vas? Y yo decía, a Seúl. Estaba muy tensa, pero no tenía miedo. Está inquieta porque los guardias de Syngman Rhee separan a los sospechosos comunistas de entre las colas de refugiados, golpeándolos. A menudo la última etapa antes de una ejecución sumarial. Luego, después de haber estado andando un rato, alguien me agarró desde atrás y dijo, tú eres comunista. Deberías morir. Sentí que 2 balas pasaban rozando mi cabeza y mentalmente empecé a contar. 1, 2, 3. Creí que me habían dado. Así que me caí al suelo sin pensar. Un soldado americano apartó al soldado surcoreano y le preguntó, ¿por qué quieres matarla? Y el soldado le contestó, es comunista, comunista. Yo le expliqué que no era comunista, sino una estudiante. Así que empujó a un lado al soldado surcoreano y me dio la mano para que montara en su jeep. Luego me subió sobre el parachoques y muchos soldados americanos me dieron chocolate. Así que fui sentada sobre el parachoques con el regazo lleno de chocolatinas. Y mientras iba allí sentada en dirección a Seúl, empecé a llorar. Una filmación de propaganda norteamericana nos cuenta una historia parecida. Caramelos y chicles. Para los niños. Pero hay que enseñarles cómo se comen. Pobrecitos y asustados pequeñines. La mayoría de los soldados vieron una guerra distinta. En sus combates, Dong-il recuerda a una niña huérfana en la masacre del campo de maíz. Pasé junto a una mujer tumbada boca abajo. Estaba llena de agujeros de bala. Y sentada en su cabeza había una niña pequeña.
y el brazo izquierdo de la pequeña había desaparecido. Así que llamé al jefe del pelotón y le dije: aquí hay una pequeña, tenemos que hacernos cargo de ella. Era una de esas niñas pequeñas orientales, monísima, con el pelo cortado, y se quedó mirándome allí sentada. Y ella solo miraba, ni lloraba ni se quejaba, tan solo me miraba mientras pasaba junto a ella. Yo continué mi camino con el grupo. Y hasta hoy en día, a menudo, me pregunto qué habrá sido de esa pequeña. En la guerra de Corea, el sufrimiento de los niños es terrible de contemplar, un tema reflejado por el soldado poeta Bill Childress. Se alineaban en la carretera como tallos quebrados, niños con el abdomen hinchado y las flores de su cara, pétalos desgarrados, con los harapos de su ropa hecha jirones. Madre, les dábamos todo lo que llevábamos en las mochilas y seguían gimiendo tristemente, pero con ojos de piedra. Esos niños nunca más volverán a cantar. Oh, madre, deséame en casa. Con solo un campo de trigo de Kansas, lo que podría hacer por ellos. La historia de Corea del Norte habla de una retirada de lucha gloriosa después del desembarco en Incheon y de su derrota en Seúl. Kim Tae-hwa era un jefe de batallón de 23 años. Después de que el enemigo desembarcara en Incheon, nos dieron la orden de retirarnos de modo temporal. Nosotros creíamos firmemente que la retirada sería solo temporal. Incluso en retirada, el ejército norcoreano es una fuerza de combate peligrosa, tal como Dong-il y su compañía de marines están a punto de descubrir. Así que empezamos a bajar por aquella asquerosa carretera. A los 3 primeros compañeros que encabezaban la marcha les disparan. El sargento Brink, que está justo detrás de nosotros, se ha tumbado en el suelo, pegado al suelo. Y no sé qué le pasa por su mente, porque dejando su fusil en el suelo, se levanta y dándose golpes en el estómago grita: ¡no pueden dispararme! Y al momento de decir eso, le tumban. Podíamos oírle gruñir. Y Holloway me dice: vayamos a por él. Y Holloway se acerca a él y se inclina para recogerle. Pero al inclinarse, recibe un disparo en una mejilla que le sale por la otra. Se cae y mirándome me dice: quédate ahí, Gil. Se da de nuevo la vuelta, coge a Brink y le arrastra hasta nosotros. Estaba loco, furioso. La bala le entró por aquí arriba. Pasó por el conducto nasal, al final del paladar, a través de la boca, y le salió por debajo de la barbilla, sin tocar ni un hueso. Y entonces Holloway me dice: Don, ¿quieres ir hasta ese edificio para ver si podemos utilizarlo?
y corrí hasta el edificio. Disparaban balas trazadoras a través de él. Entraban por un lado y salían por el otro. Ahora tenía que armarme de valor para regresar de nuevo en medio de todo aquello. Volver junto a Holloway para decirle que no nos servía. Sin darse cuenta del peligro, más marines van detrás de Gill. Yo grité, no vengáis aquí, no traigáis a los hombres, es una ratonera. Pero los hombres entraron corriendo. Flanagan, Bohr, Bruno. Bohr y Bruno tenían 18 años. El que se quedó más rato en pie recibió los disparos. El otro, de 18 años también, le entró miedo. Se levantó y también le dispararon. Cayó al suelo. Solo dijo una palabra, Gox, y murió. Así que nos encontramos en un edificio del que no podíamos salir. Antes de acabar el día, casi todos los que estábamos allí, incluido yo, estábamos heridos. Regresamos de nuevo al campo de maíz y trasladamos a los heridos a los helicópteros y se los llevaron. Las víctimas estadounidenses, coreanas y de Naciones Unidas aumentan con rapidez. Solamente Estados Unidos tiene más de 15.000 muertos, heridos y desaparecidos, y la guerra no hace ni 90 días que ha empezado. En China, en la residencia veraniega del líder, el ánimo es sombrío. Mao Zedong recibe informes de que las fuerzas de Naciones Unidas están preparándose para invadir Corea del Norte y amenazan China. Mao elige a la neutral India como mensajero para advertir a Occidente de que cualquier ataque a Corea del Norte será visto como un ataque a China. Confiada y exultante, la administración norteamericana se siente ahora invulnerable. El presidente y su secretario de Estado hacen muy poco caso de las advertencias de China. El historiador militar Bin Yo. Se tomaron las advertencias oficiales de China como un farol. O era propaganda, o esos comunicados transmitidos por el embajador indio en Beijing serían procomunistas. Así que, ¿cómo fiarse de él? Por lo que Washington desoyó esas advertencias, pero resultaron ser reales. El general MacArthur había sido autorizado por Washington a extender la guerra hacia Corea del Norte, pero que lo hiciera sin provocar a China. Por otro lado, MacArthur intenta llevar a cabo una invasión ilimitada. Mi misión es limpiar toda Corea del Norte para unificarla y liberarla. Incluso antes de que Washington dé la orden, el ejército de Syngman Rhee cruza el paralelo 38 e invade Corea del Norte. El ejército de MacArthur está justo detrás. Un montón de infantería y de tanques se dirigen hacia el norte. A principios de octubre, las fuerzas norteamericanas en cabeza avanzan a través de las montañas en un frente dividido, dirigiéndose hacia el río Yalu, la frontera con China. En China se están haciendo los preparativos para una guerra contra Estados Unidos. Es una decisión enorme, no tomada ligeramente. Nada alarma más a los chinos que la amenaza de la bomba atómica. Estados Unidos prueba repetidamente la bomba del día del juicio final en el Pacífico.
La amenaza de la bomba mantiene a la Unión Soviética a las puertas de la guerra. Pero China decide que debe hacer frente a la amenaza y lo deja a juicio de uno de los jóvenes militares más famosos, el general Du Ping. Llegamos a la conclusión de que son los hombres, no una o dos bombas, lo que decide el resultado de una guerra. Y una bomba atómica en el campo de batalla infligiría daños no solo a nosotros, sino también a los norteamericanos que estuvieran allí. Además, la opinión del mundo está en contra de las armas atómicas. Los Estados Unidos tendrán que pensárselo 2 veces si quieren usarlas. Las unidades chinas empiezan a entrar secretamente hacia Corea, cruzando el Yalu por la noche en unos puentes especiales construidos justo por debajo de la superficie del agua. Para minimizar su intervención, los chinos piden voluntarios como soldados para ir a Corea. Mientras el ejército chino se despliega, el ministro de Asuntos Exteriores despacha en Moscú para asegurarse armas y, lo más apremiante, soporte aéreo soviético contra el poder aéreo estadounidense. El líder soviético, Joseph Stalin, le saluda como a un camarada, pero les concede poca cosa. Sin deseos de enfrentarse a Estados Unidos, Stalin le promete armas, pero no soporte aéreo en el interior de Corea. Fue un golpe para Mao. El 12 de octubre, en cuanto recibe el telegrama desde Moscú, Mao interrumpe el cruce del río Yalu al ejército chino. Finalmente, Mao piensa que si China no lucha contra Estados Unidos en Corea, más pronto o más tarde los norteamericanos invadirán China con la intención de destruir su revolución. Así que, con o sin soporte aéreo, deben luchar. La nuestra es una causa justa. Y una causa justa es invencible. ...14 de octubre de 1950. De forma inadvertida, los chinos están ya en Corea. El presidente Harry Truman vuela a la isla de Wake, en el Pacífico, para encontrarse con el general MacArthur. Sonríen abiertamente, pero Truman se da cuenta de que el general le da la mano en vez de saludar a su comandante en jefe. Truman llama en privado a MacArthur Gorra de Latón, el cual se ve a sí mismo como la mano derecha de Dios, y está preocupado de que MacArthur pueda ampliar la guerra por su cuenta. Truman pregunta al general por los chinos. Yo le contesté que ningún jefe militar chino se arriesgaría a comprometer a una gran fuerza en la península de Corea. El riesgo de su destrucción total es demasiado grande. Es la hora del destino, una historia de gran locura. Cegado por el orgullo, MacArthur ha puesto en acción una serie de acontecimientos, ahora irreversibles, que cambiarán la historia de China, infligirán una gran derrota a Estados Unidos e invertirán el curso de la guerra de Corea. En las montañas de Corea no hay duda de que han llegado los chinos y están empezando a entrar en contacto con el ejército norcoreano. Los norcoreanos están asombrados al ver allí a sus nuevos aliados. En ese momento, Kim Dok-ho era un capitán de 25 años en el ejército coreano del pueblo. Su aparición fue... ¿Cómo puedo expresarlo? Pobre. Parecía que no tenían uniformes y llevaban unas graciosas gorras. No llevaban ni rango ni insignias, pero enseguida me di cuenta de que eran un ejército poderoso. Una película de propaganda china capta una extraordinaria escena. Una banda de música despidiendo a la segunda oleada de tropas chinas hacia Corea. Un ejército de campesinos, compuesto de un gran número de soldados, cruzan el río Yalu, ahora helado como una autopista de hielo. Mientras, en el interior de Corea, los soldados norteamericanos capturan a algunos de los líderes. Los oficiales chinos son interrogados.
Confiesan que son de una unidad regular del 39º Ejército de China. El general MacArthur informa de ello y de los cada vez más numerosos informes de inteligencia, pero no quiere creerlos. Dice que los chinos deben de ser voluntarios luchando por su cuenta. El 24 de noviembre de 1950, MacArthur vuela sobre Corea del Norte a lo largo del río Yalu para reconocerlo por sí mismo. Lo que ve le hace reafirmarse más. No hay ni rastro de los chinos. Todo lo que se extendía ante nuestros ojos era una extensión sin fin de tierra completamente árida. Colinas dentadas, enormes grietas y las negras aguas del Yalu, encerradas en el abrazo mortal de la nieve y el hielo. MacArthur no ve nada del enorme ejército chino, unos 375.000 hombres, que se ocultan en las montañas que sobrevuela. Y hace una atrevida predicción. La guerra terminará, dice, por Navidad. Nada supuso tanto para nuestra moral y nos dio tanta alegría como esta frase. Estaréis en casa por Navidad. Los chinos están ahora confiados de la sorpresa. Mantienen un aire de normalidad. Mao no se pierde su vuelta habitual de los domingos por la noche a una sala de baile. Mao se ha comprometido personalmente con la causa coreana. Su hijo mayor, An-jin, de 28 años, se va a Corea para unirse al estamento militar en el cuartel general del campo de batalla. En el cielo, los aviones norteamericanos están en guardia buscando a unidades enemigas. Y tienen suerte. El hijo de Mao creo que estaba en un cobertizo, en una granja de campesinos coreana, y fue destruida. Utilizaron napalm u otros agentes muy efectivos que la quemaron. El hijo de Mao murió, pero creo que se lo tomó, bueno, como algo que podía ocurrir y ya está. No puedes enviar a tu hijo al campo de batalla y pensar que volverá felizmente. Pero fue algo tremendo para Mao. Según se dice, la muerte de su hijo supuso un gran golpe para el líder chino. Pero si acaso, esto fortaleció más la resolución de Mao. En aquel momento, el ejército chino está moviéndose hacia las posiciones finales para un ataque que aturdirá y sorprenderá a Estados Unidos, casi al mismo nivel que Pearl Harbor. Los generales chinos tienen ahora la estrategia para enfrentarse al ejército de Estados Unidos. Sospechamos que tienen miedo de luchar de noche, mano a mano, por lo que nos aprovecharemos de las montañas de Corea para hacer ambas cosas. El martes 27 de noviembre y a 23 grados bajo cero, el ejército chino y las fuerzas norcoreanas atacan a lo largo de todo el frente. Tan de sorpresa y colosal es el ataque que las fuerzas de Estados Unidos y de las Naciones Unidas empiezan una inminente y desesperada retirada. Mao debía de tenerlo en mente. Si realmente quieres detener la guerra y obtener un buen tratado, tienes que barrer a las unidades norteamericanas. Bajo la nieve y con el frío, las fuerzas de Estados Unidos recogen a sus helados muertos. Empieza la retirada, la gran marcha atrás, en palabras de un general norteamericano.
La historia oficial de esa guerra de Estados Unidos no ensombrece su juicio al llamarla la retirada más grande y la más humillante en la historia de Estados Unidos. La corresponsal Margaret Higgins la presenció. La caldera del Valle coreano ha sido lo peor en la historia de los marines. El terrible camino a través de las montañas ha costado más vidas que en Hiroshima. Hay cerca de 5.000 víctimas entre el ejército y los marines, incluidos muertos, desaparecidos, heridos o mordidos por el hielo. No olvidarán la palabra mordidos por el hielo. Para muchos marines eso significa dedos de pies y manos, piernas y pies amputados. El infortunio sacude el liderazgo militar de Estados Unidos. MacArthur está desfasado y sigue con el ataque. Ahora que China ha entrado en la guerra, declara que Estados Unidos debería utilizar su arma decisiva, la bomba atómica. Yo creo que si se me autorizara a usar la fuerza militar al completo, sin ninguna restricción, no solo podría salvar a Corea, sino infligir una destrucción tal sobre la capacidad de la China Roja por hacer una guerra tan agresiva que quedaría borrada como la amenaza futura de Asia durante las próximas generaciones. Como el presidente que ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón 5 años antes, Truman es consciente del tremendo impacto y está decidido a no pasar a la historia como el hombre que dio la orden 2 veces. Ahora también está preocupado de que los soviéticos tengan la bomba. Podrían tomar represalias. Así que veta la petición de MacArthur. Pero MacArthur y muchos líderes estadounidenses continúan haciendo campaña para el uso del arma decisiva contra lo que otros jefes militares llaman las hordas asiáticas. Creo que por parte de Estados Unidos, en general ven a China, a su gobierno comunista, como quizá el peor tipo de comunismo. No eran solo rojos, eran rojos amarillos, amarillos, como la amenaza mongol. Por lo que puede decirse que hay ciertos rasgos de racismo. Acto primero del final de la guerra. Pero las pesadillas de aquellos que lucharon en ella solo han empezado. Os quiero a todos. Marines. Estoy buscando a mi amigo. Murió. Ahora la mayoría de los marines que fueron a la guerra junto a Don Gill son fantasmas. No puede quitarse algunas escenas de la mente. La noche anterior a que tuviera lugar la terrible batalla. Estaban alrededor de un fuego de campaña soñando con sus hogares. Gill recuerda beber en una taza metálica que le quemó los labios. Cree que fue la última hora de su vida que estuvo en paz consigo mismo. Al romper el día, todos los chinos se pusieron en pie y mataron a los soldados a los que llamaban gooks, chicos de una edad similar a la suya, disparándoles en el pecho y luego en la cabeza cuando estaban ya tendidos entre el maíz. Todos cumplían órdenes. Al principio escribí una historia sobre ese día en 1950. La titulé No hay tiempo para prisioneros. Eso ha sido una pesadilla toda mi vida. Cuando quitas una vida por ningún motivo racional, porque verlo en el cine o en el teatro es una cosa, pero formar parte de ello cuando tú no quieres estar allí es otra. Pero él y yo estamos en una batalla, y es mi enemigo. No tengo otra alternativa que matarle, porque si no, puede que me mate a mí. Yu Chun-do también está atormentada. Muchos de sus camaradas murieron y ella ha vivido una larga vida. Me ha invadido un sentimiento de culpabilidad durante mucho tiempo.
Antes de morir quiere pagar una deuda al sargento norteamericano que salvó su vida, porque le dijo que él tenía 2 hijas igual que ella. Desearía algún día poder verle y darle las gracias por su buena acción, aunque por entonces no era ya ningún jovencito. Y si ya ha muerto, al menos poder ver a sus hijas. Hay un montón de víctimas en los primeros 9 meses de guerra, y solo está empezando. Las grandes batallas, mayores que las de Gettysburg, más que la de Normandía y también que la de Stalingrado, todavía están por llegar. El sonido de las armas también señala la caída del César norteamericano, MacArthur.